Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ángel Cereceda, administrador del grupo de Radio Aurora en Facebook, y esta es la sorpresa de la cual les había adelantado. Me encuentro con un gran profesional chileno de las comunicaciones, de la radio, de la televisión, protagonista en primera persona y voz ícono de Radio Aurora. Estoy con don Cristian Patricio Gordon Díaz. Don Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias. Tocayo. Feliz de estar aquí con ustedes y con toda la gente del grupo, porque he sabido que hay un grupo que va creciendo cada día más a través de las redes sociales. Así es que les mando un saludo muy cordial de todo corazón a ustedes que hacen estos bonitos recuerdos, sobre todo de la radio Aurora, la de la música bonita. Bien. Don Cristian, bueno, me gustaría partir por preguntarle cómo comenzó todo esto. ¿Cómo usted partió en el tema de las comunicaciones? ¿Qué lo llevó a interesarse en la radio, en la televisión? ¿Desde cuándo parte todo esto? Tenemos que remontarnos hace muchos años atrás, cuando yo tenía 16 años, jugando a la radio con mis amigos. Yo soy de Los Andes, oriundo de Los Andes. Jugando con mis amigos allá a la radio, me dijeron que tenía buena voz. ¿Por qué? Porque resulta que un amigo, el papá de él, era locutor. Y cuando el padre dormía la siesta los días domingos, mi amigo le sacaba los equipos, unas grabadoras Grundig de aquellos años, unos micrófonos, qué sé yo, unos parlantes, y los llevábamos a la casa de otro amigo a jugar a la radio. Y ahí jugábamos a la radio, poníamos los parlantes por la ventana hacia la calle, que estábamos cerca del terminal de buses, y le hacíamos más grato el pasar a la gente que iba a tomar su bus, con música, con noticias, con avisos comerciales, con animaciones, etcétera. Y ahí uno de mis amigos me dijo, oye, flaco, me dijo, en ese tiempo era más flaco, tú tienes buena voz para ser locutor, ¿por qué no te vas a probar a la radio local, que era en ese tiempo la radio Transandina de Los Andes? Y yo en ese tiempo agarré el papa y fui, me presenté con el director de la radio, me estuvo tramitando un poco al principio, después me dijo ya, vente un día para acá para que aprendas el manejo de los equipos, porque uno allá tiene que ser control locutor, como es el locutor americano, el speaker americano, que tiene que controlar, tiene micrófono y además controla todos los equipos. Él es el que se encarga. En aquella época se estilaba en la radio que había un control y un locutor. Claro. Hoy en día ha vuelto eso nuevamente al estilo americano, porque ya prácticamente radiocontroladores no hay, sino que el mismo locutor pone la música, se abre el micrófono, hace todo. Plataformas totalmente digitales. Eso yo lo aprendí, imagínate, ya hace 35 años o más atrás. Y de ahí partió el bichito de la radio. Entonces hice muchas cosas en Los Andes, muchos programas, transmitía los veranos desde las piscinas en directo, haciendo concursos, en fin. Y en la época de colegio, porque yo estudiaba en mi colegio, en el liceo, y los días sábados iba a trabajar a la radio. Entonces combinaba la radio con mis estudios. Y cuando ya salí de cuarto medio, quise seguir en esto de la radio y vine a probar suerte a Santiago. Nadie me conocía, sino que puro golpeando puertas en diferentes radios. Hasta que alguien por ahí me dijo, en la radio Agricultura, oye, llegaste justo a tiempo, ¿qué te parece hacer un reemplazo para un día sábado en la tarde de 6 a 12? ¿Puedes? Perfecto, dije, ningún problema. Casi no tenía dónde quedarme en esa época, pues yo de Los Andes, Santiago, mi hermana vivía en Santiago, arrendaba con unas amigas un departamento y por ahí me anduve acomodando para venir a hacer esas locuciones, que era una oportunidad muy grande que se me presentaba, que no la podía dejar pasar. Y así empecé en esto de la radio, que fue la primera emisora en Santiago, la Radio Agricultura, a la cual yo llegué. Y de ahí fueron pasando muchas otras radios, canales de televisión, en fin, como dicen, mucha agua pasó bajo el puente. Pero eso más o menos los inicios míos. Jugando a la radio, han pasado más de 40 años. Gran tiempo. Sí. Don Cristian, ¿y cómo fue su llegada a Radio Aurora? O sea, ¿cómo llegó a Bueno, Radio Aurora? después de haber llegado a Radio Agricultura, hice Radio Nacional de Chile, también unos reemplazos, pasé hasta por la Radio Colo Colo, que no quería, porque en esa época, oye, Radio Colo Colo era muy popular, qué sé yo, era como medio mal mirado en aquella época. Y me dicen, oye, tienes que ir a hacer un reemplazo, el locutor de la Radio Colo Colo que se enfermó, decía yo. Imagínate, yo venía de Agricultura, venía de la Radio San Cristóbal FM también, que era de la misma, de los mismos dueños de Agricultura, de la Nacional de Chile, y vengo de repente la Radio Colo Colo. Ya bueno, tuve que asumirlo, pero te voy a decir que
aprendí muchas cosas, me sirvió mucho haber pasado por esa escuela de la Radio Colo Colo. Guardo muy gratos recuerdos de Carlos Zapac, que todavía sigue trabajando en radio, está en la Radio Portal actualmente. Leíamos noticias con él y él me daba muchas instrucciones cómo tenía que hacerlo, en fin, así que para mí fue una escuela maravillosa haber pasado por ahí. Me solté mucho porque estaba como muy serio, en fin, así que fue estupendo haber pasado por esa escuela de la Radio Colo Colo con Carlos Zapac, como te digo, y aprovecho de mandarle un gran saludo. Y después vinieron otras radios, después vino la Radio Pudahuel, que estuve también varios años ahí con mucho éxito, tuve primera sintonía en un programa que tenía en la tarde que se llamaba El Tec Musical. Yo fui el primero en decir, hablar rápido, decía, este es el super tec musical de Pudahuel, ya estamos con el número uno. Hacía yo un ranking. Y por ahí salió el número uno, que después otra persona por ahí me lo copió. Sí. Pero ¿por qué? Porque yo después dejé de hacer eso. Claro, pero quedó la idea. Y después la agarraron otros locutores, qué sé yo, y yo como ya no hice más, ese ranking se acabó, pasé al baúl de los recuerdos. La Radio Pudahuel también es una radio bien antigua, tiene bastante años. Sí, también guardo muy buenos recuerdos, a pesar de que no estuve muchos años ahí, habré estado unos 3 años nada más, pero guardo muy lindos recuerdos de Pudahuel, porque en ese tiempo también tenía muy buena sintonía la radio. Claro que ganaba Aurora, hay que decir, Aurora mandaba en aquellos años. Bueno, después de Pudahuel combiné la radio Pudahuel con el canal 3, ingresé al canal y hacía las dos cosas, y por ahí se fueron dando las cosas que me llama un día Patricio Esquivel, que era el director de aquellos años de Radio Aurora, que quería conversar conmigo porque quería integrarme a la radio. ¿Por qué? Porque uno de sus locutores partía a otra emisora, que era Manuel Enrique Thompson, fue locutor de Radio Aurora también, de los inicios de la radio. Y el señor Thompson se fue a la radio Romántica, que en aquellos años estaba recién iniciándose. Entonces, en esto de las grúas que sacan, igual que la televisión, un animador aquí se va para otro canal, la radio también, locutores de una radio para otra radio, y lo sacan a él de la Radio Aurora y se lo llevan a Romántica, y quedó ese espacio ahí disponible, vamos a decir el hueco, pero entonces me llama, como te digo, Patricio Esquivel y me dice, quiero conocer contigo, y señor, se presenta esta oportunidad y me gustaría que tú fueras el locutor que llegue ahora a Aurora. ¿Qué te parece? Encantado, le dije, ningún problema. Y me fui a la radio Aurora. Yo llegué, a ver, ¿por qué año llegué yo ahí a la radio Aurora? Debe haber sido por el año 89, creo que fue. 88, 89. Sí, más tirado al 88. Sí, más o menos. Sí, porque claro. Sí, por lo que yo recuerdo fue esa época, que fue cuando comenzaron los 8 magníficos, el ranking semanal, de Aurora, claro. Estaba en la locución. Sí. Así que ahí llegué yo, como te digo, se produjo ese impasse con Manuel Enrique Thompson, que emigró a esa nueva radio que salía, y llegué yo. Y ahí estuve yo prácticamente 10, 11 años, que fue el término ya de la Radio Aurora, hasta que se vendió la radio, lamentablemente, y después cambió de nombre. Pero te voy a decir que yo estuve en los mejores momentos, en la mejor época de la Radio Aurora, que ya estaba con primera sintonía absoluta, número 1, es una de las, yo creo que es la única, no voy a decir de las pocas, no, es la única radio en Chile que se mantuvo 20 años en los primeros lugares. Yo te diría que estuvo 10 años inamovible en el primer lugar. 10 años inamovible en el número 1. Y después de los 10 años que vinieron, estuvo número 1 un tiempo, después bajaba al 2, a lo más, así como, oye, que mal el lugar que le tocó la radio, estábamos en tercer lugar. Siempre dentro de los 3 primeros, pero la mayoría de las veces número 1. Como te digo, es una cosa histórica de una radio en Chile. Yo creo que no hay nadie. Que alguien me diga lo contrario, lo conversamos. La radio Pudahuel y la radio Romántica eran de cierta forma la competencia más directa que tenía Radio Aurora, porque era como de la misma línea musical. Al principio no, al principio Radio Aurora partió prácticamente sola, pero en ese tiempo la que hacía un poco la competencia era La Clave. Claro, La Clave. La Clave tenía el estilo musical
junto con Aurora. Y después apareció Romántica, después de muchos años. Ahí vino después Romántica, que no fue tanto la competencia, porque Aurora tenía su estilo, tenía su música. Las que vinieron después eran como copias de la radio. Claro. Ya Aurora había cimentado ya su camino propio. Don Cristian, y para interiorizarnos un poquito más en el tema netamente de la radio Aurora, ¿cómo eran las transmisiones? ¿Cómo eran las grabaciones, por ejemplo, de ranking semanal, de los 8 magníficos, del bailable, donde aparecía su voz presente, por supuesto? Claro. ¿Y cómo era toda esa dinámica? Mira, era, entre comillas, como muy artesanal, todo muy mecanizado, porque no existía lo que existe hoy en día, ¿no es cierto?, de la tecnología que hay, que la radio prácticamente estaba automatizada, todo computarizado, eso no existía. Entonces había que hacer todo manual. Se tocaban discos, no existían los CD, eran discos o cassette, cuando salió el cassette, pero antiguamente era todo disco de vinilo. Entonces el radiocontrolador tenía que estar pendiente, ¿no es cierto?, que iba a poner un disco, y si se estaba terminando ya tenía que tener el otro disco listo para pegarlo, ¿no es cierto? Después tirar la publicidad, que la publicidad era lanzada, ¿cómo se llama?, emitida al aire en cintas de reel, estas cintas magnéticas, ¿no es cierto?, que daban vueltas, o en su defecto cassette de cromo de muy buena calidad, se combinaba. Después empezaron a salir todos estos adelantos tecnológicos en cuanto a computación, salió, qué sé yo, el CD, bueno, todo lo que existe hoy en día. Cosas más digitales. Claro. Pero por muchos años se trabajó así, o sea, el radiocontrolador tenía que estar muy atento, pendiente de poner un disco, después pegar el otro, que la publicidad, que la hora, que la temperatura, a pesar de que estaba grabado. Nosotros grabábamos la hora, por ejemplo, minuto a minuto, y después se ubicaba la cinta con la hora que correspondía, porque estaba todo el universo de hora. Claro. Desde las 0 horas, las 24 horas, hasta llegar nuevamente a las 0 horas. Entonces, si son las 6 de la tarde, 15 minutos, el radiocontrolador buscaba la cinta donde decía son las 6 de la tarde, 15 minutos. Y ahí la tiraba a la S. Son las 6, 15 minutos, voy a tirar la hora. Son las 6 de la tarde, 15 minutos. Después, 16 minutos, 6 de la tarde, 17 minutos, 18 minutos, y así, minuto a minuto, tenía todo un universo de horas, así que a la hora que quisiera pasar la hora, ahí estaba, claro. Pero eso, en el fondo, era la esencia de lo que es la radiodifusión. Claro, ahí está la... Claro, ahí está la... ¿cómo se llama? El corazón, la vibración de lo que es la radio. Actualmente todos son plataformas digitales. Claro, es como más frío. Claro, todo es digitalizado, o sea, todo es apretar un botón y sale el disco y sale el otro. Está todo automatizado, aprieta un botón, tú lo dejas programado por horas, por días, por semanas, por meses si tú quieres. Y no puede haber nadie ni siquiera en la radio. Toca música, pasa los avisos, hace todo. Claro. Y ahí eso también vino, entre comillas, a matar un poco lo que era la esencia de la radio. Dejaron de existir los radiocontroladores, por ejemplo, los programadores, los libretistas, que tengo que destacar mucho al libretista que por muchos años estuvo en Radio Aurora, que es Harry Ríos. Harry era muy buen libretista y él hacía todos los libretos de los programas musicales, del ranking, de las frases que había que complementar la radio durante el día. Todo eso lo hacía Harry, los pensamientos, era un hombre muy creativo. Todas las radios tenían su libretista. Hoy en día no existe libretista, no existe, ¿cómo se llama?, programador musical, no existen radiocontroladores, y en un tiempo más capaz que ni los locutores existan. A eso quería llegar, lamentablemente. Claro. Hoy en día cualquiera, hay voces ahora cualquiera es locutor, actores, locutores, modelos, locutoras. Claro. No, y máquinas robotizadas que hacen voces. Exacto. Por eso digo que en una de esas, adelante, quizás que nos espera en el futuro de que vamos a ser reemplazados por máquinas. Exacto. Ojalá que no sea tan pronto. Don Cristian, y ya llegando a la parte que menos nos gusta, ¿no es cierto?, al epílogo de Radio Aurora. ¿Cómo va terminando todo esto? El
el año 99 me parece que... El año 99 surgen las primeras conversaciones para vender la radio. Bueno, te voy a contar que la Radio Aurora pertenecía a Radio Chilena, compañía Radio Chilena, y que a la vez Radio Chilena y Radio Aurora pertenecían al arzobispado de Santiago. Era de los sacerdotes, ¿no es cierto?, de la congregación católica. Ellos eran los dueños de Radio Aurora, los curitas. Y en su momento Radio Aurora, por el éxito que tuvo de primera sintonía, como te contaba, de muchos años, mantenía la radio chilena. La que vendía mayor publicidad era Aurora y mantenía la radio chilena, etc. Entonces, era una fuente de ingresos muy fuerte para incluso la Iglesia Católica. ¿Ya? Así que yo no sé qué pasó por la mente de algunas personas que tienen que haberse motivado nada más que por el asunto económico de vender la radio, porque la vendieron en los mejores momentos, cuando la radio estaba en su cúspide, primera sintonía. Quisieron hacer algo distinto vendiéndola, que en esa época se vendió bastante bien. Estoy hablando año 99, año 2000. Creo que fueron 12 millones de dólares, entre 10 a 12 millones de dólares. Hoy en día, insignificante para toda la cadena Aurora que había de Arica a Punta Arenas. Esa plata hoy en día, con suerte, te compra una radio. Entonces, lamentablemente, la radio se vendió. Y por ende quedamos todos ahí a mitad de camino, porque se traspasó a otra empresa, que es una empresa americana, ¿no? Iberoamerican Radio compró, y muchos pensábamos que a lo mejor íbamos a seguir, o esta empresa iba a seguir con el éxito que tenía la Radio Aurora, porque no era para echarlo todo por tierra. O sea, ellos podían haber seguido con el nombre Aurora, haber mantenido los locutores y haber seguido la radio con mucho éxito. Exacto. Pero ¿qué es lo que hicieron? Borrón y cuenta nueva, cambiaron voces, se cambió de nombre, se pasó a llamar Imagina, y Radio Aurora desapareció totalmente. No era necesario terminarla. Y Radio Imagina después surgió nuevamente con el mismo estilo prácticamente de La Aurora. hija de Aurora. Claro, pero no fue éxito. Exactamente. No fue éxito, y ahí quedó. Y hasta el día de hoy no sé si existe todavía, ¿no? Sí, existe. Pero bueno, ahí está, y nadie habla mucho, la menciona como en ese tiempo. Aurora, te voy a decir que era una cadena nacional en todas partes. Mira, tú te subías porque en ese tiempo los buses, las micros tenían, todos los choferes tenían radio. Tú te subías a una micro, ¿qué escuchaba? Aurora. Te subías a un taxi, ¿qué escuchaba el taxista? Aurora. Ibas a comprar al comercio, qué sé yo, cualquier cosa, en cualquier lugar, ¿qué estaban escuchando en los locales comerciales? Aurora. Era una cadena que por todas partes la Radio Aurora, oye, penetró tan fuerte, hasta en los moteles, según me han contado. Así que bueno, don Cristian, ¿y qué está haciendo actualmente? ¿En qué está en lo laboral? ¿Dónde lo podemos a Dios escuchar? gracias, me ha ido muy bien. A mí siempre he tenido lugares donde poder desempeñarme. Gracias un poco a lo que fue la Radio Aurora, a lo que fue en ese tiempo Canal 13. Yo trabajé 20 años en Canal 13 y en la Radio Aurora estuve 11 años, entonces no es menor. Cuando en ese tiempo Aurora era primera sintonía y todo el mundo escuchaba, entonces le quedó a la gente los nombres, las voces. Y cuando yo estuve en Canal 13 20 años, prácticamente no existían otros canales extranjeros ni nada de eso. Solamente el 7 y el 13. Claro, entonces también a la gente le quedó el nombre, la voz, de muchos años. Y eso me fue cimentando el camino para yo poder seguir trabajando en otros medios de comunicación. Entonces me hice de un nombre, de toda esa experiencia, de ese bagaje que tenía, de haber pasado por otras emisoras, canales de televisión, etc. Entonces tengo un currículum que me avala como locutor, como profesional, de mucha experiencia, y por eso es que estoy en distintos medios. Actualmente soy locutor oficial de Carabineros de Chile, donde hago todas las ceremonias internas de Carabineros y a la vez trabajo en la radio
98.1, que es una radio de tránsito que tiene bastante sintonía, muy buena música y que acompaña al automovilista, que le va indicando dónde hay un choque, dónde está el taco, dónde hay un semáforo apagado, un vehículo que está en pana, en fin. Mientras tú vas escuchando buena música en el auto, una radio de mucha utilidad de tránsito. Y a la vez combino eso con radios de provincia donde le presto mucho servicio en cuanto a voz y comerciales, continuidades de la radio. Soy la voz de muchas radios de provincia, tengo emisoras en el norte, centro y sur del país, grabando comerciales también que me llaman a veces y haciendo animaciones de evento para empresas, siempre relacionado con lo mismo, exacto, con lo que yo hago. Ya llevo, no sé, como 40 años en esto de la radio, y desde el primer día que partí allá en los Andes, como te contaba, en el inicio, hasta el día de hoy, nunca he dejado de trabajar en la radio, ni en algún canal. Ahora la televisión lo trabajo hace mucho tiempo, ahora cosas esporádicas, a veces de entrada y salida, pero nada fijo. Pero la radio nunca la he dejado, siempre estoy ahí vigente, digamos, y estoy disponible para lo que me quieran. Sí. Yo estoy trabajando con bastante éxito en todos los lugares donde yo me desempeño, y ahí te voy a decir que yo soy bastante profesional en ese aspecto, porque siempre me pongo la camiseta donde yo estoy. Si estoy en Pudahuel, si estoy en Aurora, si estoy en Agricultura Nacional, en la radio Carabinero, donde sea, yo voy a ser el mejor profesional y saco la cara por el medio donde yo estoy. Lo mismo que la televisión. Bueno, pues don Cristian, le agradezco enormemente su disponibilidad, su tiempo, dando esta conversación, y le voy a pedir como último favor que le envíe un afectuoso saludo a toda la gente del grupo de Facebook de Radio Aurora, muy al estilo suyo, ¿no es cierto? Porque... Antes que nada, mencionar también a quienes fueron mis colegas, que no los quiero dejar de lado: a Patricio Esquivel Lobos, a Luis Schwanner, que fue también una voz ícono de la Radio Aurora, a Miguel Dabañino, otra voz muy conocida en nuestro país, Cristian Luengo, que también pasó por la radio, bueno, Manuel Enrique Thompson, que también fue parte de los inicios de la radio, y quien les habla. Recordemos que la radio partió, que era música anglo al principio, cuando se inició por allá por el año 82. Estuvo como un año con música anglo y así parece que no le fue muy bien, dijeron esto hay que cambiarlo, y lo cambiaron después a lo que fue la programación en español de la música bonita. Bueno, un saludo cordial a toda la gente de Facebook, en este grupo maravilloso, donde ustedes están recordando y recreando nuevamente todo lo que fue la época de mayor éxito de la radio Aurora, la de la música bonita. Así que un saludo muy especial para todos los auroradictos, porque así nos hacíamos llamar en aquella época todos los que escuchaban Aurora, auroradictos. Para todos, un abrazo, felicidades, les deseo lo mejor y que sigan disfrutando de lo que fue el éxito de la Radio Aurora en este grupo maravilloso. Si alguien tiene que aportar con grabaciones, con música de aquella época, con anécdotas que se pueden acordar, háganlo, porque van a ser cada vez más grande este grupo, lo van a hacer más interesante, más entretenido. Yo también humildemente les voy a aportar con algunas fotografías que tengo guardadas por ahí, en fin, de la época de la Radio Aurora. Estaba más jovencito, sí, tenía más pelo, pero ahí ustedes van a ir viendo la diferencia. Así que nada, un gusto agradecerles esta deferencia que han tenido conmigo, y les deseo lo mejor de lo mejor a todos. Y que, bueno, es bonito recordar, porque en el recuerdo está prácticamente toda nuestra vida. Así que un saludo cordial, de todo corazón. Muchas gracias.